es un tema muy interesante que tiene que tener claro. Ojo, pongan mucha atención a este tema, porque es un tema que nos facilita para resolver muchos problemas. Bueno, veamos. Acá bien práctico. Divisibles y no divisibles. Divisible cuando la división es exacta. 48 entre 8 es 6 por 8, 48 y me sobra 0. La división es exacta. A eso se llama número divisible. 48 es divisible, se lee acá, se lee 48 es divisible por 8. O también se dice 48 es múltiplo de 8. Se pone así, 48 es múltiplo de 8, se pone 8 y una bolita al centro. Ahora también se dice que 8 es divisor de 48. 8 es divisor de 48. Ahora, pero veamos al costadito que está números no divisibles. Números no divisibles cuando la división no es exacta, es inexacta. 48 entre 9 es 5 por 9, 45 y me sobra 3. El residuo vale 3. Entonces acá decimos que 48, acá habíamos dicho 48 es múltiplo de 8 más 0 es múltiplo de 8. Por acá 48 será múltiplo de ¿quién? Será múltiplo de 9 más el residuo que vale 3. Ahora, pero acá un pequeño detalle, también debo recordar, en la división inexacta se puede hacer por defecto y por exceso. Acá será múltiplo de 9, si está más, por exceso es menos. Y usted sabe que la suma de residuos te da ¿cuánto? El divisor, es decir, 9. Si acá es 3, entonces acá debe ir 6. Ya está. Bueno, veamos un ejemplo 1. Dice acá desde el 1 al 2015, del año que estamos, calcule las siguientes preguntas. Resolvemos la primera aplicación. Dice desde el 1 al 2015. Es decir, le está diciendo desde el 1 al 2015. Desde el 1 se debe decir 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta el numerito 2015. De todos esos numeritos, ustedes pueden saber cuántos numeritos hay. Hay 2015. Te está preguntando, primera pregunta, ¿cuántos son múltiplos de 5? Cuando son números consecutivos desde el 1 hacia adelante, si a usted le pregunta cuántos son múltiplos de 15, ¿qué hago? Cojo el último número que vale 2015 y lo divido entre, en este caso, vamos a poner acá, yo quiero hallar primero A, los múltiplos de 5. Ojo, A, yo quiero hallar los múltiplos de 5. ¿Qué hago para hallar los múltiplos de 5? Tomo el último numerito que vale 2015 y lo divido entre 5, nada más. 2015 entre 5. Y eso me va a determinar la cantidad de múltiplos de 5. 20 entre 5 me da 4. 1 entre 5 es 0. 15 entre 5 será 3. Entonces tengo 403 numeritos que son múltiplos de 5. Ahora, la pregunta B dice, ¿cuántos son múltiplos de 3? Yo quiero calcular la pregunta B, ¿cuántos son múltiplos de 3? ¿Qué hago? Tomo el último numerito que vale 2015 y lo divido solamente entre 3. Lo divido entre 3. Ahí está. Entonces yo digo acá lo siguiente. 20 entre 3 sería 6. 6 por 3, 18. Y me sobraría 2. 21 entre 3 es 7. Correcto. Y no me sobra nada. Ahora sería 5 entre 3 es 1. Y me sobra algo. Es decir que la división no es exacta. Es 671 y coma algo. Pero solamente me interesa la parte entera. ¿Cuánto es la parte entera? 671 números. Por lo tanto, tengo 671 números múltiplos de 3. Reitero, si la división sale inexacta con decimal, solamente tomo la parte entera. No me preocupo de la parte decimal. La pregunta C dice, ¿cuántos son múltiplos de 3 y 5? Me están preguntando cuántos son múltiplos de 3 y múltiplos de 5. Acá, chicos, este I significa la intersección. Veamos acá. Te están preguntando, por acá están los múltiplos de 3 y por acá estarán los múltiplos de 5. Si te están preguntando múltiplos de 3 y múltiplos de 5, te están preguntando la intersección. O sea, lo que cumplen ambos. Esto de acá. Esto de acá te están preguntando múltiplo de 3 y múltiplo de 5. Es decir, calculas el mínimo común múltiplo de 3 y 5. En este caso, esto equivale a múltiplo de 15.
Entonces, ¿y cómo hallamos los múltiplos de 15? De esa sucesión de números. Tomamos el último número que vale 2015 y lo divido entre 15, nada más. Y lo divido entre 15, ¿ya? Entonces, yo divido acá. Y si solamente la división puede ser inexacta, solamente tomo la parte entera. Por ejemplo, 20 entre 15 me da 1 y me sobraría 5. 51 entre 15 es 3. 15 por 3, 45 y me sobra 6. Ahora sería 65 entre 15, esto sería 4 y me sobra algo más. ¿Me interesa la parte décima? No me interesa, solamente la parte entera. Por lo tanto, habrían 134 números. ¿Ya? Muy bien. Ahora, la parte D, la pregunta D, dice acá lo siguiente. ¿Cuántos son múltiplos de 3 o 5? Acá está preguntando múltiplo de 3 o múltiplo de 5. Muy bien. La palabra o, si te dice la palabra o, significa la unión. Es decir, todo. Te está preguntando todo esto de acá. Entonces, eso significa todo. Entonces, colocamos acá múltiplo de 3, por favor. Múltiplo de 3 por acá, múltiplo de 3, por acá, múltiplo de 5. A mí me está preguntando todo. La palabra o significa todo. Ahora, muy bien. ¿Pero qué hago yo? Ojo, no vayan a cometer el error. Los múltiplos de 3 son ¿cuánto? 671. Múltiplo de 5 son 400. No lo vas a sumar. Porque cuando yo sumo un múltiplo de 3 y le sumo un múltiplo de 5, estaría repitiendo esto de acá. Tengan cuidado. Entonces, ¿qué hago? Hago mi gráfica y voy rellenando. Esto de acá, esta intersección, son los que son múltiplos de 15. Y ya sabemos cuántos múltiplos de 15 hay. Hay 134 por acá. Hay 134. ¿Cuántos son múltiplos de 3? También conocemos. 671. ¿Y cuántos son múltiplos de 5? También conocemos, que vale 403. Por lo tanto, la unión sería todo. Entonces, ¿qué hago yo? Hago lo siguiente. Como todo esto vale 403, acá tengo 134. Para 403, que viene a ser esta ambas sumas, me faltaría, 269. Ahí está. Muy bien. Por lo tanto, yo quiero hallar toda esta suma. ¿Cómo haría? Esta suma vale 671 más, ¿quién? Esto de acá, 671 más 269. ¿Qué sería la respuesta? En este caso sería 600, 800, 930, 940. Habría 940 numeritos. Ya está. Y la pregunta E, ¿qué dice acá? La pregunta E dice, ¿cuántos son múltiplos de 7? Si me está preguntando cuántos son múltiplos de 7, ¿qué hago? Cojo el último numerito que vale 2015 y lo divido solamente entre 7. Y si la división es inexacta, solamente tomo la parte entera. Entonces digo acá, 20 entre 7 es 2. 2 por 7 14 y me sobra 6. 61 entre 7 es 8. 8 por 7 es 56 y me sobraría 5. Será 55 entre 7 es a 7 y me sobra algo. Será 287, algo, pero solamente tomo la parte entera. Entonces acá será 287 el número. Veamos el ejemplo número 2. Veamos el ejemplo número 2. Ya. El ejemplo número 2 dice lo siguiente. ¿Cuántos números de 3 cifras? Muy bien. Muy bien. ¿Quiénes son los números de 3 cifras? A partir de 100 hasta 999. 100, 101, 102 hasta 999. Ojo, ¿y cómo lo representamos? Lo ponemos A, B, C. ¿Cuántos números de 3 cifras son múltiplos de 13? Que ponemos 13, múltiplo de 13. Así está. Ya está, múltiplo de 13. Ahora, una pequeña observación por acá. Ojo, múltiplo de 8 es 8 multiplicado por el entero que vale 6. Entonces, múltiplo de 13, ¿qué haces? Colocas 13 multiplicado por un entero, K. Si tengo múltiplo de 11, pongo 11 por un entero K. Múltiplo de 17, 17 por un entero K.
Muy bien, entonces, para hallar los valores de ABC, entonces es necesario solamente hallar los valores de K. Los valores de K. Pero, ¿qué valor debo hallar? Entonces, yo sé que este número ABC es de 3 cifras, va desde el menor que viene a ser 100 hasta el mayor número que vale 999. Veamos. ¿Quién es el menor valor de K? 13 por cuánto tiene que ser mayor o igual que 100. 13 por 5, 65. 13 por 6, 78. 13 por 7, 91. 13 por 8, 104. Ya acá. Entonces será 13 por quién? 13 por 8. Será 13 por 8, 13 por 9, 13 por 10 y así. Ojo. Una forma práctica. ¿Cómo hallo el menor valor? El lado izquierdo, que es el menor que viene 100, lo divido, en este caso, ¿entre cuánto? Entre 13. ¿Cuánto me da? 13 por 7, 91. Entonces será, es mayor, entonces es mayor que 7, algo. Entonces, a partir de 8. ¿Y cómo hallo el mayor valor de K? Tomo el mayor valor, que sería ¿cuánto? 999. Tomo 999 y lo divido, en este caso, entre 13. Ya está. Entre 13. 99 entre 13, ¿cuánto me da? 7. 13 por 7, 91. Y me sobra 8. 89 entre 13, 7 no, sería a 6. Entonces, 76, algo. Entonces, llega hasta el máximo valor 76. Ahora, dígame acá. Para cada valor de K, habría un número ABC. Si K toma 10 valores, por lo tanto, habrían 10 números. Entonces, acá calculo cuántos valores. Y una cosita, cuando son números consecutivos, ¿qué se hace para hallar la cantidad de valores? Se toma el último numerito, por lo tanto, 76 menos ¿quién? Los numeritos que faltan. Que falta del 1 al 7. Por lo tanto, acá me quedaría ¿cuánto? 69 números, que sería nuestra respuesta para el ejemplo aplicativo. Ejemplo 3 dice ¿cuántos números de 3 cifras que terminan en 6? 3 cifras A, B que terminen en 6 son múltiplos de 7. Múltiplos de 7 colocamos 7K. Pero acá hay un pequeño detalle. Quiere decir que 7K debe terminar en 6. 7, ¿por qué el número termina en 6? O sea, en este caso, K, 7 por K debe terminar en 6. Si fuese 7 por 1, termina en 7. 7 por 2, 14, tampoco. 7 por 8, 7 por 8, 56, termina en 6. Entonces, el valor de K debe terminar en 8. K debe terminar en 8. Como K termina en 8, entonces yo debo hallar el menor valor de K y el mayor valor de K. Pero voy a copiar nuevamente en la parte inferior A, B, 6. Esto de acá es múltiplo de 7, 7K. El valor de K debe terminar en 8. Pero yo recuerdo que este número de 3 cifras es el menor, ¿quién sería? 106 y el mayor sería 996. Quiere decir acá que este varía desde 106 hasta 996 y por lo tanto yo voy a hallar los valores que puede tomar, en este caso K. Pero los valores de K terminan en 8. Entonces 7 por 8, 50. Por 8, 50. No tiene que ser mayor. Entonces no puede ser 8, tendría que ser 18. ¿Qué más? 28. Pero como yo sé cuál es el máximo valor, que hemos dicho, tomo el número mayor, que en este caso viene a ser 996, y lo divido entre 7. Y acá sería 9 entre 7, sería 1 por 7 es 7 y me sobra 2. Bajo el 9, 29 entre 7 sería 4. 4 por 7 es 28 y me sobra 1. Será 16. 16 entre 7 es 2. 14 y me sobra 2. Por lo tanto, quiere decir que es 142, algo. Entonces, K es menor que 142, algo. Quiere decir que K llega hasta 142. Bueno, pero un momentito. Pero yo voy a tomar los valores de K que terminen en 8. No llegaría a 148. Entonces, solamente llegaría hasta el 138. Ahora,
En este caso, los valores van 18, 28, 38 y así sucesivamente. Como ustedes se pueden percatar, la cifra de las unidades es 8. No lo tacho ahí para calcular la cantidad de números. Entonces, los números serían 1, 2, 3, 4, hasta 13. Por lo tanto, acá yo tendría 13 números. Por lo tanto, tendría 13 numeritos. Tendría 13 numeritos. Por acá voy a dejarle un ejemplo número 4. Le voy a pedir, por ejemplo, ¿cuántos números de 3 cifras? ¿Cuántos números de 3 cifras? ¿Cuántos números de 3 cifras que terminan en 8, que terminan en 8, son múltiplos de 13. Bueno, para que ustedes puedan resolver. Veamos, le dejo un ejemplo para usted, ejemplo 4. ¿Cuántos números de 3 cifras? ¿Cuántos números de 3 cifras son? ¿Cuántos números de 3 cifras que terminan? ¿Cuántos números de 3 cifras que terminan en 8 son múltiplos de 13? Veamos ahora lo que es múltiplos y divisores, porque es una partecita que a veces suele confundirse. Múltiplos y divisores son totalmente diferentes. Veamos por acá. Por ejemplo, el número 6, yo tengo el 6. El 6 yo puedo hablar de múltiplos o puedo hablar de divisores. Los múltiplos, por ejemplo, los múltiplos de 6, los múltiplos, en este caso, múltiplos de 6. Se pone así. ¿Y quiénes son los múltiplos de 6? Puede ser 6 por 0, sería 0. Puede ser 6 por menos 1, sería menos 6. Puede ser 6 por menos 2, sería menos 12. Y así sucesivamente. Entonces puede tener múltiplo negativo, pero también puede tener múltiplo positivo. Múltiplo de 6 positivo sería 6 por 1, sería 6. 6 por 2 sería 12. 6 por 3 sería 13. Y así sucesivamente. O sea, todo múltiplo tiene múltiplos negativos, múltiplos positivos y también el 0. Por ejemplo, si yo tengo acá, por ejemplo, acá dice múltiplo de 7. Entonces, los múltiplos de 7, ¿quiénes son? Tiene múltiplo 0, tiene múltiplo negativo menos 7, menos 14 y así sucesivamente. Y lo positivo, ¿qué será? 7 por 1, 7 por 2, 14 y así sucesivamente. Entonces, todo número tiene múltiplos infinitos. Infinitos múltiplos. Pero en cambio los divisores es otra cosa. Si yo le preguntara quiénes son los divisores 6, divisores son los números que los dividen a 6. Es el 1, el 2, el 3 y el 6. La cantidad de divisores es una cantidad finita que yo puedo contar cuántos divisores tiene. Pero en cambio los múltiplos es infinito. No podemos contar cuántos múltiplos tiene un número. Pero sí sé que tiene múltiplos negativos, múltiplos positivos y además el 0. Ahora, veamos algunas reglas principales. Por ejemplo, supongamos que acá, por ejemplo, yo tengo 20 soles, luego me dan 16 soles y tengo 36 soles. Esos 20 soles viene a ser múltiplo de 4. 16 sol viene a ser también múltiplo de 4. Múltiplo de 4 más múltiplo de 4 me da 36, que también viene a ser múltiplo de 4. Conclusión: cuando usted tenga múltiplo de n, más múltiplo de n, más múltiplo de n, una cantidad varias veces que sea múltiplo de n, el resultado sigue siendo múltiplo de n. Pero además también para la resta, si tiene múltiplo de n menos múltiplo de n, no va a decir que 0, es otro múltiplo de n. Profe, ¿cómo es eso? No entiendo. Por ejemplo, 20 es múltiplo de ¿quién? Es múltiplo de 4. 10, a ver, 8 es también múltiplo de 4. Si yo resto, acá me da 12. El resultado de la resta sigue siendo múltiplo de 4. Es decir, múltiplo de 4 menos múltiplo de 4 me da otro múltiplo de 4.
Ahora veamos una segunda reglita. Que si usted tiene un número, un entero cualquiera y lo multiplica por un múltiplo, en este caso múltiplo de 7 por un entero sigue siendo múltiplo de 7. Si yo tengo un múltiplo de 11, lo multiplico por un entero, sigue siendo múltiplo de 11. Entonces, en general, si yo tengo un múltiplo de n, lo multiplico por un entero k, esto sigue siendo múltiplo de n. Ojo, k pertenece a los enteros, k es un entero. No hay que olvidar, esto de acá es una primera conclusión. Ahora, al costadito, si yo tengo un múltiplo y lo elevo a un entero, esto sigue siendo múltiplo de 5 en este caso. Si yo tuviese un múltiplo de n y elevado a un entero positivo tiene que ser, esto sigue siendo múltiplo de n. Ojo, k pertenece al conjunto de los enteros positivos. Esto es otra reglita de la divisibilidad. Veamos acá a continuación. Una tercera reglita dice que todo número es múltiplo de cada uno de sus divisores positivos. Por ejemplo, tengo acá, he puesto el ejemplo, el número 6 y el número 10. Colocamos los divisores del 6. ¿Quiénes son divisores del 6? Es el 1, el 2, el 3 y el 6. Por lo tanto, como el 6 tiene esos divisores, por lo tanto el 6 es múltiplo de 1, es múltiplo de 2, es múltiplo de 3 y también múltiplo de 6. Por ejemplo, el 10. ¿Quiénes son divisores del 10? Es el 1, el 2, el 5 y el 10. Esos son los divisores positivos del 10. Por lo tanto, 10 es múltiplo de 1, es múltiplo de 2, múltiplo de 5 y también múltiplo de 10. Vemos acá un ejemplo aplicativo. ¿Por qué el número es divisible a A? Entonces, ¿por qué el número es divisible a A? Entonces yo digo acá lo siguiente, tengo AA, yo no conozco a A. Entonces para decir, si yo conociera un numerito, dijera que es múltiplo de tal, pero no conozco. Entonces, ¿qué se hace? En este caso, hay que descomponerlo. Haciendo descomposición polinómica. Esto sería ¿quién? A por 10, es decir, 10A más ¿quién? Más A. Entonces, yo tengo AA, el número AA es igual. 10 más A sería ¿cuánto? 11A. Ahora dígame, este numerito, ¿qué número conocido tiene? 11. Por lo tanto, será múltiplo de 11. El número AA es múltiplo de 11. Ejemplo aplicativo número 2, dice acá, ¿por qué el número es divisible? El número AB, 2A y 2B, ese número que tiene 4 cifras. Habíamos dicho que cuando yo tengo pura letra hay que hacer descomposición polinómica para hallar algún número conocido. Entonces hacemos descomposición, en este caso descomposición polinómica por bloque, porque yo me estoy dando cuenta que tengo AB y por acá tendría 2A, 2B. Descomposición por bloque sería acá lo siguiente. Aplicamos descomposición polinómica por bloque, sería, tomo el bloque AB, como la base vale 10, pongo 10, al tomar este bloque me queda dos cifras, 1, 2, entonces elevado al cuadrado, más el otro bloquecito que sería 2A, 2B, el número formado por 2A, 2B, ya lo tiene ahí usted. Ahora, bueno, nuevamente copio el número, es igual, acá, 10 al cuadrado vale 100, entonces tendría 100AB, tendría 100AB, 100AB, más que, ahora un momentito acá, yo tengo 2A y tengo 2B, si usted tuviese, por ejemplo, 6, 6, ¿qué hago yo? Yo se puedo sacar mitad, saco mitad, ¿me queda cuánto? Por ejemplo, tengo 64, saco mitad, me quedaría el número 3, la mitad sería 2, 2 por 32. Por ejemplo, si tengo 86, yo puedo sacar mitad porque ambas cifras tienen mitad. Al sacar mitad me queda ¿cuánto? 4, mitad de 6 es 3, 43 por 2. Acá lo mismo, ambas cifras tienen mitad, entonces saco 2. Y entonces me queda A, saco mitad, me queda A, la mitad sería B.
entonces tendría 2 veces AB. Entonces acá tengo 100 AB más 2 veces AB, acá tendríamos una cantidad de 102 AB. Entonces el número que nos habían dado acá originalmente es AB 2A 2B. Ese número, al descomponerlo, ya hemos encontrado un numerito. Entonces este numerito 102 es descompuesto por acá. Veamos, 102 descompuesto por acá. 102 tiene mitad, 51 tiene tercia, 17. Entonces este numerito tiene 2, tiene 3 y tiene 17. Y habíamos dicho que todo número es múltiplo de cada uno de sus divisores. Como tiene divisor 2, será múltiplo de 2, también será múltiplo de 3, también será múltiplo de 17 y de las combinaciones. Ahora sería 2 por 3, sería 6, múltiplo de 6, también será múltiplo de ¿quién? De 2 por 17, 34, también será múltiplo de ¿quién? En este caso, de 17 por 3, 51. Y también será múltiplo de ¿quién? De todo el producto, que vendría a ser 102. Ya está. Muy bien. Veamos ahora dos teoremas importantes. El teorema de Arquímedes, ¿qué dice acá? Acá con ejemplitos para que ustedes puedan entenderlo con facilidad. Por ejemplo acá Arquímedes vas a aplicar cuando tienes producto de dos factores igual a un módulo, a un múltiplo. Por ejemplo, 11A es múltiplo de 7. Ahora, en primer lugar, lo que va a hacer es simplificar. El 11 y el 7 no tienen ningún factor común. Como 11 y 7 no tienen ningún factor común, entonces usted dice lo siguiente. ¿Quiénes son múltiplos de 7? Múltiplos de 7 son 7, 14, 21. Como el 11 no es múltiplo de 7, el que debe ser múltiplo de 7 es A. Entonces A es múltiplo de 7. Repito nuevamente. Si usted tiene Arquímedes, producto de dos factores igual a un módulo, es Arquímedes. Ojo, primero yo simplifico. No se puede simplificar. 11 no es múltiplo de 7, por lo tanto A debe ser múltiplo de 7. El siguiente, 4B múltiplo de 11. Primero simplifico. 4 y 11 no hay nada que simplificar. Entonces digo, 4 no es múltiplo de 11. El que debe ser múltiplo de 11 es B. Por lo tanto, B es múltiplo de 11. Ya está. Ahora, en el siguiente ejemplito, ahora 6C igual múltiplo de 26. No se olviden, primero debo simplificar. 6 y 26 sí se puede cancelar algo. Se puede cancelar mitad. ¿Me queda cuánto? 3 por acá. Mitad me queda 13. Por lo tanto, me está quedando que 13 es igual a múltiplo de 13. Ya no se puede cancelar acá porque 3 y 13 no tienen nada en común. Como 3 no es múltiplo de 13, el que debe ser múltiplo de 13 es C. Entonces de acá digo C es múltiplo de 13. Veamos acá. Segundo teorema. Dice acá lo siguiente. Que si yo tengo un mismo número, es múltiplo de otro módulo, pero siempre y cuando los residuos sean iguales. Se va a cumplir que ese número, ¿qué hace? ¿Qué vas a hacer? Vas a calcular el mínimo común múltiplo de dos módulos, de A, B y C. Entonces, una vez que has calculado el mínimo común múltiplo, le pones múltiplo. Va a ser múltiplo del mínimo común múltiplo más ese residuo que vale R. Esto de acá es el teorema. Veamos acá unos ejemplitos, por decir acá a unos ejemplitos. Primer ejemplito. Si A es múltiplo de 5 y A también es múltiplo de 4, como los residuos son iguales, residuo 0, aplico ese teorema. ¿Qué se hace? A va a ser, ¿qué hacemos? Calculamos el mínimo común múltiplo de 5 y 4. ¿El mínimo común múltiplo de 5 y 4 cuánto es? Calculamos el mínimo común múltiplo, en este caso ¿de quién? De 5 y 4. Y va a ser múltiplo más el residuo vale 0. Por lo tanto, A es igual, el mínimo de 5 y 4, ¿cuánto vale? 20. Entonces A es múltiplo de 20. En el siguiente,
B es múltiplo de 7 más 4, B es múltiplo de 11 más 4. Yo puedo aplicar el teorema porque los residuos son iguales. Si los residuos son diferentes, no puedo aplicar, solamente cuando los residuos sean iguales. Entonces, ¿qué hago yo? B será, ¿qué cosa? Mínimo común múltiplo de 7 y 11, ¿cuánto es? 77. Mínimo común múltiplo de 7 y 11 es múltiplo de 77 más el residuo que vale ¿cuánto? El residuo que vale 4. Por ejemplo, acá vamos a ver acá un ejemplo de la aplicación de este teorema. Dice, y esto ha venido examen de admisión de la Universidad Nacional La Molina el año 2009. En este caso me dice, ¿cuántos números de 3 cifras colocamos A, B, C? Se pueden dividir exactamente con 9. Este número se divide exactamente con 9. Ese número ABC exactamente con ¿quién? Con 8. Y exactamente ABC con 15. ¿Qué significa dividir exactamente? Significa que el residuo vale 0. Decir que se divide exactamente entre 8 quiere decir que el residuo igual a 0. Residuo igual a 0. Si el residuo es 0, entonces ABC es divisible o múltiplo de 9. Entonces con eso me está dando esa información. A es múltiplo de ABC múltiplo de 9. ABC también es múltiplo de ¿cuánto? Es múltiplo de 8. Es múltiplo de 8. Y ABC también es múltiplo de ¿cuánto? De 15. Ya está. Ahora, entonces, acabamos de hacer un teorema, voy a aplicar el teorema. Si un mismo número es múltiplo de 9, es múltiplo de 8 y múltiplo de 15, entonces ese número va a ser múltiplo del mínimo común múltiplo. Por lo tanto, entonces yo acá, ABC digo, ABC será múltiplo del mínimo común. Entonces yo voy a calcular el mínimo común múltiplo de 9, 8 y 15. Por acá colocamos o hallamos el mínimo de 9, 8 y 15. Ya está. Calculamos el mínimo. Veamos acá el mínimo. Calculamos el mínimo común múltiplo de 8, 9 y 15. Ya está. Veamos. Yo saco tercia. Saco tercia, me queda 3. No tiene tercia, 8. Saco tercia, me queda 5. Saco quinta. Quinta no tiene 3, 8, quinta 1. Saco tercia, me queda 1, 8, 1. De frente saco octava, me queda 1, 1, 1. Entonces el mínimo común múltiplo es el producto de esos numeritos. ¿Será cuánto en este caso? 8 por 3, 24. 24 por 5, 24 por 5, 120. Y 120 por 3, 360. Entonces va a ser múltiplo de 360. Entonces, ojo, ABC es múltiplo de 360. Pero múltiplo de 360 se coloca 360 por un entero K. Ahora, ¿qué hago para hallar los valores de ABC? Porque me está preguntando cuántos números ABC. ¿Qué hago? Solamente doy valores acá. ¿Cuál sería el primer valor para acá? El primer valor para acá sería igual a 1. Cuando K vale 1, entonces el número sería 360 por 1, que sería 360. Ahora, sería para K igual a ¿cuánto? Para K igual a 2, K vale 2, 360 por 2 sería 720. Y si le doy 3, para K igual a 3, 360 por 3 ya me da 1080. Pero 1000, a partir de 1000 ya tiene 4 cifras. Entonces solamente habrían 2 números. ¿Y quiénes serían los números? Podemos averiguarlo. ¿Quién es el número? El primer número sería ¿quién? 360 por 1 sería 360. El segundo número sería 360 por 2, que sería 720. ¿Ya? Bueno, eso, por lo tanto, acá la pregunta era ¿cuántos números? Por lo tanto, tenemos 2 numeritos. 2 números. Ya está. Cumple 2 números, que sería la respuesta. ¿Y quiénes son los números? Ahí repito, 360 y 720. Veamos un ejemplo aplicativo número 2. Dice acá, del 1 al 500. Del 1 al 500. 1, 2, 3, 4. Me está diciendo del 1, incluye el 1 y el 500. ¿Cuántos números son múltiplos de 3 y de 5, pero no de 6? Pero un momentito.
Primero me está diciendo múltiplo de 3 y múltiplo de 5. La palabra y significa intersección. Entonces, si es múltiplo de 3 y múltiplo de 5, será múltiplo del mínimo común múltiplo que vale 15. Entonces, me están pidiendo los múltiplos, en otras palabras, múltiplo de 15, pero no de 6. Yo me puedo ayudar con el diagrama de Venn. Por ejemplo, esto de acá representaría, por ejemplo, los múltiplos de 15. Yo creo los múltiplos de 15, pero no de 6. Por acá colocamos los múltiplos de 6. Ojo, ¿qué cosa me está interesando a mí? Los múltiplos de 15 sería todo, pero no de 6. Sería solamente esta parte de acá. Me interesa. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo hallaría mi respuesta yo? A los múltiplos de 15 debo restarle esta partecita de acá. Ojo, los múltiplos de 15 debo restarle esa partecita de ahí. Y esa partecita son múltiplos de 15 y múltiplos de 6 a la vez. Entonces, esto calculo el mínimo común múltiplo de 15 y 6, en este caso es 30. Entonces, esta partecita es los múltiplos de 30. Entonces, repito, para hallar mi respuesta que estoy llamando X, ¿qué hago? Los múltiplos de 15 le resto los múltiplos de 30. Muy bien. Entonces, ojo, primero, ojo acá. Vamos a ver acá, digo acá. Hallo los múltiplos de 15. Si son números consecutivos en el primer ejercicio que hemos hecho, como cuando son números consecutivos a partir del 1, ¿cómo hallo los múltiplos? Por ejemplo, si yo quiero hallar, en este caso, los múltiplos de 15, ¿qué hacemos? El último numerito que vale 500 lo divido, en este caso, entre 15, porque quiero hallar los múltiplos de 15. Ahora, la división puede salir decimal, solamente la parte entera, nada más. Digo acá, 50 entre 15, ¿cuánto da? Esto me da 3, 15 por 3, 45, y me sobraría 5. Nuevamente 50 entre 15 sería 3, sería 33, algo, pero solamente la parte entera. ¿Cuántos múltiplos de 15 hay? Hay 33. Ahora bueno, ahora deseo hallar los múltiplos de 30. ¿Cómo calculo los múltiplos de 30? Los múltiplos de 30, ¿qué hago? Nuevamente, el último número que vale 500 lo divido, en este caso, entre 30. Lo divido. Digo, 50 entre 30 vendría a ser 1. Y me sobraría 20. Entonces sería 20 y 0 sería 200. 200 entre 30 sería 6. Entonces acá sería 16. 16, algo. Solamente la parte entera. 16. Entonces, múltiplo de 30, ¿cuánto es acá? Múltiplo de 30 hay 16. Entonces, en esta partecita habría 16 números. Por lo tanto, lo que me pide hallar, que he llamado X, es decir, los múltiplos de 15, pero no de 6. Sería igual todo lo que vale múltiplo de 15, que es 33, y le resto esta partecita que vale 16. 33 menos 16 sería igual a 17 numeritos, que sería nuestra respuesta. Veamos ejemplo aplicativo número 3. El ejemplo aplicativo número 3, veamos acá, dice acá lo siguiente. Dice acá, en un colegio donde asisten más de 150 alumnos. Entonces, ojo, la cantidad de alumnos, vamos a hacer por acá, rayamos acá, ahí está. Ojo, acá dice lo siguiente. En un colegio donde asisten más de 150 alumnos. La cantidad de alumnos le voy a llamar A. Dice, asisten más de 150. Me está diciendo que es mayor que 150. Es más de 150, mayor de 150. Pero menos de 200. Entonces será menor que 200. Será menor que 200. Ahora dice, se observa que los 3/35 son extranjeros. Entonces acá dice, vamos a colocar acá, dice 3/35. ¿De quién me están hablando? De los alumnos que llamaba. El 3/35 de los alumnos, estos de acá son extranjeros. Son extranjeros. Ya. Ahora, acá un pequeño detalle que debemos ir aprendiendo ya. Ojo, como estamos trabajando con personas, esto tiene que ser una cantidad entera. Una cantidad entera. Ahora, y para que sea esto una cantidad entera,
Entonces A debe tener factor 35, porque si no, no sería entero. A debe tener factor 35. Y si A tiene factor 35, quiere decir que A es múltiplo de 35. Entonces, esa información me está diciendo que A debe ser múltiplo de 35. Si en la parte de abajo, digamos, fuera 13, para que sea entero, A debe ser múltiplo de 13. Así se trabaja. Entonces, acá es 35. Por lo tanto, A es múltiplo de 35. Como A es múltiplo de 35, A se pone igual 35 multiplicado por un entero. Ahora, ojo, yo debo tener en cuenta que este A es menor y mayor. Es mayor que 150, pero menor que ¿cuánto? Que 200. Entonces yo digo, ¿cuál es el valor que debo darle acá para que A se encuentre entre 150 y 200? Si acá le doy 1, sería 35 y no sería, tiene que ser mayor que 150. Entonces usted dígame acá, si fuese 2, 35 por 2, 70. No, tiene que ser mayor que 150. 3 tampoco, 4 tampoco, 35 por 4 me da 140. ¿Se dan cuenta que juego el número? Entonces era 35 por 5. Porque si fuese por 6, 35 por 6 es 210. Ya no estaría cumpliendo que es menor que 200. Entonces la única posibilidad es que K es igual a 5. Entonces si K vale 5, entonces la cantidad de alumnos que me están preguntando cuántos alumnos asisten al colegio. La cantidad de alumnos sería ¿cuánto? 35 multiplicado por 5, que sería igual a 175. Esto sería nuestra respuesta. Bueno, ese ha sido un examen de admisión de la Universidad Nacional Federico Villarreal, el año 2010, examen 1. Antes de hacer la divisibilidad aplicada al binomio Newton, vamos a hacer una previa observación. Por ejemplo, cuando usted tiene producto de múltiplos, entonces, por ejemplo, múltiplo de 9 más 2 por múltiplo de 9 más 3, esto resulta múltiplo de 9 y, digamos, este es término común, múltiplo de 9. Y los términos no comunes, hay que tener en cuenta los signos más y más. Por acá me daría más. Entonces digo, 2 por 3, esto valdría igual a 6. En el siguiente, tengo múltiplo de 13, digamos, múltiplo de 13 que coloco. Ahora, los términos no comunes, menos 2 más 4 menos 1. Primero efectúo los signos. Menos, y acá hay menos, sería más. Con más me daría más. Me resultaría más. Ahora multiplicamos. 2, ya no me preocupo del signo porque ya he determinado el signo. 2 por 4, 8. 8 por 1 sería 8. Múltiplo de 13 más 8. Veamos acá la divisibilidad aplicada al binomio Newton. Hay dos casos, cuando el residuo sea por defecto o cuando el residuo sea por exceso. Veamos, si yo tengo un múltiplo de n más r elevado a un entero k, k es un entero, k pertenece a los enteros positivos. Ya está. Ojo, entonces esto resulta múltiplo de n más r elevado a la k. Por ejemplo, si tengo múltiplo de 7 más 2 elevado a la 5, entonces esto resulta múltiplo de 7 más ¿cuánto? 2 elevado a la quinta. El siguiente, múltiplo de 11 más 3 a la 7 será múltiplo de 11 más 3 elevado a la séptima. Veamos el segundo caso cuando el residuo es por exceso. Por ejemplo, múltiplo de n menos r elevado a k, donde k es un entero positivo. Ahora, esto de acá va a salir lo siguiente. Una cantidad negativa elevado a exponente par saldría positivo. Entonces va a ser más múltiplo de n más r elevado a k. Va a salir positivo el negativo cuando si k es par. Si k es par, sale positivo. Pero si en caso k es impar, una cantidad negativa a impar, sale negativo. Será múltiplo de n menos ¿quién? Menos r elevado a la k. Esto de acá cuando k es impar. K es impar. Vamos acá un ejemplo. Múltiplo de 7 menos 2 elevado a la cuarta. Esto resulta múltiplo de 7
me fijo cuando es el residuo por exceso. Cuando es menos, me fijo el exponente. Como el exponente es par, entonces saldrá positivo, más 2 elevado a la cuarta. En el siguiente, también el residuo por exceso es menos, entonces yo debo fijarme el exponente. Si el exponente es par, sale positivo, pero si el exponente es impar, sale negativo. Por lo tanto, como es impar, sale múltiplo de 7 menos 2 elevado a la quinta. Ya está. Veamos un ejemplo aplicativo de la aplicación del binomio de Newton. Dice, calcule el resto de dividir este numerito entre 7. ¿Qué hago acá? Me está pidiendo, ojo, ¿qué hago acá? 5, 5, 5. Este numerito elevado a la 666 me está pidiendo hallar el residuo entre 7. ¿Cómo resolvemos? Lo que hago es lo siguiente. Tomo la base, ojo, la base, no el exponente. La base lo divido entre 7. Entonces, por ejemplo, acá digo 5, 5, 5. Lo divido entre 7. ¿Ya está? Acá sería 7 por 7 sería 49 y me sobra 6. Bajo el 5 sería 65. 65 entre 7 sería 9. 9 por 7 es 63 y me sobraría 2. Entonces, quiere decir acá que 555 es múltiplo de 7 más ¿cuánto? Más 2. Acá colocamos 555 que la base es múltiplo de 7 más 2. Colocamos como múltiplo de 7 más 2. Ahora, todo esto acá elevado a ¿cuánto? Elevado a la 666. Muy bien. ¿Qué aplicamos? Lo que acabamos de hacer, aplicación de la divisibilidad al binomio Newton. Esto de acá resulta múltiplo de 7 más ¿cuánto? Más 2 elevado a la 666. Ya está. Muy bien. Ahora, pero si yo estoy dividiendo entre 7, el residuo tiene que ser menor que 7. Pero yo estoy observando que tengo una cantidad exorbitante, no puede ser residuo. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces acá? Lo reduces. Este es múltiplo de 7. Miren, observen bien. Ojo más. ¿Qué hago acá? Una forma de hacer es la siguiente, y es la más práctica. Como acá tengo 2, yo tomo una potencia de 2 que al dividirlo entre 7 el residuo aparezca 1. Si pongo 2 a la 1 es 2, entre 7 el residuo vale 2. Si pongo 2 al cuadrado es 4, entre 7 residuo 4. No me conviene. Yo debo buscar que el residuo aparezca más 1 o menos 1. Pero en cambio si yo tomo 2 al cubo, que vendría a ser 8. 8 entre 7, el residuo vale 1. Apareció. Entonces, coloco como 2 elevado al cubo. Ojo, 2 elevado al cubo. Entonces digo, tengo 2 a la 666. Estoy sacando, en otras palabras, tercia. Saco tercia, le quería 2, 2, 2 le quería. Por lo tanto, eso será igual a ¿cuánto? Múltiplo de 7. Múltiplo de 7, ya está. Entonces, ¿qué hace usted acá? Hace lo siguiente. Acá yo tengo 8. Tengo 8. Yo divido 8. Ojo, esto de acá es igual a 8. Esto vale 8. Si yo divido entre 7, 1 y el residuo vale 1. Ojo, mira, acá vale 8. Solamente yo coloco el residuo. ¿El residuo cuánto es? 1. El residuo vale 1. Entonces, usted coloca solamente el residuo. El residuo vale 1. Entonces, 1 elevado a la ¿cuánto? A la 222. Será igual a múltiplo de 7 más ¿quién? 1 elevado a cualquier exponente vale 1. Entonces, hemos concluido que esta expresión 555 elevado a la 666, al hacer las operaciones ha resultado múltiplo de 7 más 1. ¿El residuo cuánto vale? El residuo valdría 1. Por lo tanto, el residuo que nos piden hallar, por lo tanto, el residuo es igual a 1, que sería nuestra respuesta.